Hoy tiene dos tramos difíciles, ¿no? Por la profundidad de la tarea. Él nos va a hablar del continuum entre enfermedad y salud. Y así va a enmarcar el resto de las intervenciones que irán presentando las demás compañeras. Cerrará nuestro encuentro hablando del concepto de cura, que llamamos cura, porque también casi todo lo que hacemos depende qué significado le demos a cómo estamos la intervención. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos y bienvenido. Muchísimas gracias, Amaya. Bueno, buenas tardes a todas. Bienvenidas a esta vibrante mesa redonda sobre psicología y psicoterapia en el marco del foro de psicología y psicoterapias humanistas, ¿no? Os voy a pedir que imaginéis por un segundo que la salud mental no es como un interruptor on-off, ¿no? Sino que es más bien como un río que fluye, que tiene sus cascadas, sus remansos, sus orillas, sus piedras, sus distintas vicisitudes, ¿no? Hoy, en estos primeros minutos, os voy a invitar a explorar juntos el continuo de salud-enfermedad desde la psicología humanista, donde la salud no es solo no tener síntomas, sino desplegar nuestro potencial en relación con nosotros mismos y con los demás. Cuando Carl Rogers y Abraham Maslow revolucionaron la psicología en los años 50, nadie imaginábamos que sus ideas se convertían en algo tan omnipresente que hoy ni siquiera necesitamos decir humanista para practicar humanismo. Es como si el movimiento humanista hubiera realizado un acto de magia epistemológica. Comenzó como una protesta apasionada frente a los reduccionismos y terminó silenciosamente en el corazón de prácticamente toda la psicología contemporánea. La salud, algo más que no estar enfermo, y el cambio de pregunta es fundamental. El modelo biomédico tradicional juega con una lógica binaria. Salud es ausencia de enfermedad. Punto. Bajo esa lógica, si no tienes síntomas, estás bien. Pero la psicología humanista hace una pregunta diferente y más incómoda. ¿Tú vives de manera auténtica? ¿Despliegas tu potencial? ¿Experimentas crecimiento? Dicho de otro modo, alguien puede estar asintomático, sin síntomas clínicos, y estar completamente perdido. No tiene depresión diagnosticada, pero tampoco tiene un propósito de vida. No hay ansiedad patológica, pero sí una sensación persistente de que una está viviendo la vida de otra persona. La OMS, sorprendentemente, se alineó con esta visión humanista hace décadas ya, definiendo la salud mental como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus capacidades, puede hacer frente a las tensiones de la vida, puede trabajar de forma productiva y puede contribuir a su comunidad. Nótese que no dice sin patología, habla de bienestar y capacidades, y es algo profundamente humanista. También algo profundamente humanista es ver la enfermedad como incongruencia. Aquí viene lo interesante. Rogers propone que la enfermedad mental no surge de defectos neurobiológicos, que tampoco negaba, sino que sucede de un desajuste entre dos cosas: lo que tu organismo realmente experimenta y la imagen que tienes de ti mismo. Imaginemos por un momento a María. Su experiencia organísmica es creativa. Le encanta dibujar, siente una alegría casi física cuando está frente a un lienzo. Pero creció en una familia de ingenieros que le repetían constantemente: el arte es un hobby, no es serio, los artistas pasan hambre, penurias, sé práctica, sé realista. Resultado: María hoy tiene un trabajo corporativo que la aburre, vive ansiosa, no entiende por qué no puede simplemente estar contenta, con estabilidad económica, y se siente permanentemente fragmentada. Rogers llamaba esto condición de valía condicionada. Si recibías amor y validación, era solo si cumplías las expectativas externas, no si escuchabas tus necesidades reales. La brecha entre lo que somos y lo que creemos que debemos ser
genera lo que Rogers llamaba incongruencia. Y esa incongruencia es el verdadero motor del malestar psicológico. La brillantez de esta formulación es que rechaza patologizar la experiencia humana. María no tiene un trastorno, tiene un sistema psicológico desintonizado consigo mismo. Y eso es infinitamente más esperanzador. Los sistemas pueden resintonizarse. También la mirada al potencial, no solo a la patología. Donde la psicología clínica tradicional dice que está roto, que no funciona, Maslow pregunta, ¿quiénes son los seres humanos que más plenamente viven? ¿Qué hacen diferente? Su respuesta, desarrollan su potencial de manera notable, y Maslow propuso que deberíamos aprender de la salud, no solo estudiar la enfermedad. Es un cambio de brújula de lo patogénico, lo que produce enfermedad, a lo salutogénico, lo que produce salud. Una persona humanista no pregunta cómo elimino este síntoma, sino cómo ayudo a esta persona a crecer hacia quién podría ser. Por lo tanto, el movimiento humanista representa una orientación transversal, cómo el humanismo conquistó la psicología sin que nos diéramos cuenta. Aquí está lo fascinante. El humanismo no es una escuela, entre otras, es una orientación epistemológica que ha impregnado toda la psicología contemporánea. Comenzó como protesta y se convirtió en sentido común. No porque ganara un debate académico, sino porque sus principios resultaron ser fundamentales. La psicología positiva representa el humanismo con rigor científico. Martin Seligman, en los años 90, fundó la psicología positiva para estudiar científicamente las fortalezas humanas y el bienestar. Es porque es humanismo, pero validado empíricamente. Donde Rogers hablaba de autorrealización, Seligman habla de florecimiento. El mapa conceptual es idéntico, es más que ausencia de patología. La notable investigación demuestra que las intervenciones centradas en fortalezas son tan efectivas o más que aquellas que están centradas en déficits. Y luego, el modelo biopsicosocial como humanismo integrado formalmente. El psiquiatra George Engel, en los años 70, plantea que la salud emerge por una interacción de factores biológicos, psicológicos y sociales. Esto es algo también profundamente humanista. Hoy el modelo biopsicosocial es algo transversal que permea toda la práctica clínica. Casi ningún psicoterapeuta ignora, ¿no?, la biología o el contexto social. De alguna manera, todas hemos sido tocadas por la lógica humanista. Las terapias de tercera generación representan la síntesis definitiva. Terapias como la aceptación y compromiso, la dialéctica conductual, el mindfulness son particularmente interesantes porque fusionan lo pragmático del conductismo con los principios humanistas. No dicen elimina el malestar, dicen cambia tu relación con el malestar. Vive de acuerdo con tus valores auténticos, incluso si la ansiedad sigue ahí. Esto es profundamente humanista. La aceptación, la autenticidad, los valores personales como brújula son principios rogerianos, pero formulados en lenguaje conductual. Y la integración en psicoterapia, lo humanista como hilo conductor. Un terapeuta integrador combina técnicas de múltiples escuelas, cognitivo-conductuales, psicodinámicas, sistémicas, pero el hilo conductor que une esas técnicas diversas es típicamente un compromiso humanista. Ver a la persona como un todo, reconocer su capacidad de cambio y trabajar dentro de una relación genuina. Ahora bien, hay un desafío: humanismo real o retórico. La transversalidad del humanismo también presenta un riesgo, que es el humanismo superficial. Es decir, adoptar el lenguaje humanista sin una transformación epistemológica real. Decir aceptación incondicional es fácil. Practicarla, estar realmente con una persona sin juzgarla, sin intentar arreglarla, es difícil. Requiere que el terapeuta haga un trabajo profundo de autorreflexión continua. No es una técnica que se aprenda en un curso de fin de semana, es una disposición fundamental del ser. El desafío es cómo mantener el compromiso humanista genuino mientras integramos rigor científico, eficiencia y diversidad de técnicas. Con esto
doy paso a mis compañeras para retomar al final con qué entiende el humanismo por cura o el concepto de cura. Muchísimas gracias. Esfuerzos de concentración y de definición de muchos años de trayectoria. Bueno, ahora nuestra compañera Mar Gómez Massana nos va a hablar de los conocimientos acumulados a lo largo de la historia y su ponencia se titula La psicoterapia del siglo XXI, una forma de estar en relación. Ella es psicóloga clínica, como os decía antes, vive de Barcelona, es directora del Instituto Arete de Barcelona, profesora del máster de psicoterapia relacional integrativa y, bueno, ha tenido muchísimos compromisos en promover la psicología y la psicoterapia. Pero uno muy importante es que durante muchos años ha sido una de las promotoras de la revista de Psicología y Psicoterapia Humanista, que ha ido manteniendo el bagaje escrito y difundiéndolo en muchos espacios. Gracias. Gracias, Amaya. ¿Estás ahí bien? Estoy bien, sí. Bueno, la sensación, gracias. Tienes que... Marino, ¿cómo va? ¿Es como va? Tenemos familiares. Vamos para atrás, sí. Estoy haciendo bien para atrás, sí. Más. Gracias por tu intervención. Ha resultado sumamente estimulante. Me ha dado mucho que pensar. ¿Vale? Entonces, bueno, como os decía Maya, ¿no? El tema es cuáles son los conocimientos acumulados en la historia de la psicoterapia, el legado de los modelos psicoterapéuticos. Entonces, con ese título tan grande y enfocándome un poco en lo que es la psicoterapia en la actualidad, la psicoterapia del siglo XXI, pensé que para mí lo más significativo es una forma de estar en relación. ¿Vale? Vamos a hacer un recorrido, pero como muy rápido, por todo lo que ha sido la psicoterapia. Exponer. La idea es que la psicoterapia surge en contextos históricos, culturales y epistemológicos específicos. Y dentro de la psicoterapia se ha desarrollado literalmente cientos de enfoques para el alivio y la cura del dolor psicológico. Sus raíces modernas, ahí tenéis a Freud, ¿vale? Empezó un poco desde los principios, ¿no? Se sitúa en la obra de Sigmund Freud, que marca el inicio de la psicoterapia como el inicio de la psicoterapia de una manera como disciplina formal. Las ideas de Freud sobre el inconsciente, la transferencia, las defensas psicológicas y la importancia de la palabra, la cura de la palabra, marcan el inicio de la psicoterapia como una disciplina formal, y en estos momentos nos sería imposible pensar en la psicoterapia sin tener en cuenta este tipo de conceptos, este tipo de visión. Varios colegas de Freud, especialmente aquí tenéis a Jung y a Adler, Jung con sus ideas sobre el inconsciente colectivo y Adler con su noción de complejo de inferioridad y el conflicto entre la situación real del individuo y sus aspiraciones, amplían el modelo freudiano introduciendo nuevas concepciones del desarrollo humano. De alguna forma, estos autores lo que hacen es inician un proceso de crecimiento, se empiezan a proliferar los enfoques terapéuticos. Pasamos de un elemento común, único, a empezar a mirar la realidad desde distintas perspectivas. De algún modo surge la noción de que el sufrimiento emocional puede aliviarse mediante la relación terapéutica, la relación
pura, y la palabra y la escucha se establecen como instrumentos terapéuticos importantes. Hasta mediados del siglo XX, no hace demasiado tiempo, hablar de psicoterapia era, de alguna forma, hablar del psicoanálisis en sus distintas variantes. Prácticamente no existía nada más. Si querías ayuda por un problema emocional, encontrabas un analista. Podía ser freudiano, junguiano o adleriano, pero de cualquier manera un analista. Sí, por favor. Sí. Más o menos al mismo tiempo que surgía todo el enfoque psicoanalítico con Freud, surge el conductismo con Watson y Skinner, donde aquí la perspectiva cambia. Se privilegia la observación empírica y la medición de la conducta. El cambio conductual se considera la principal vía para la modificación del malestar psicológico. Se abordan los trastornos del comportamiento y desde esta perspectiva el dolor emocional es el resultado, no la causa, del comportamiento disfuncional. Tomando estas dos primeras líneas, es bien interesante cómo todas estas ideas impregnan la mayoría de los enfoques actuales de psicoterapia. Tanto la parte, digamos, más dinámica como la parte más conductual, a pesar de que puedan mantenerse más como un fondo que como un abordaje principal de un tratamiento. Siguiendo un poco con el hilo histórico, la demanda de psicoterapia continuó impulsando nuevos progresos después de la Segunda Guerra Mundial. Es un momento crítico. En la guerra había temas mucho más importantes que la psicoterapia, pero al acabar en la Segunda Guerra Mundial con la cantidad de todo lo que era estrés postraumático en los combatientes, vuelve a resurgir otra vez el interés y la importancia de la psicoterapia. Y en los años 50-70, el movimiento del potencial humano brindó aún más diversidad al campo. Ese movimiento del potencial humano que de alguna forma nos hablaba el hoy. Así surgieron más enfoques que ofrecían nuevos modelos para trabajar con individuos y grupos aquejados de dificultades y sufrimiento hasta nuestros días. Este cuadro, con los 4 modelos fundamentales, pretende ser una invitación a tener hoy presente las escuelas y enfoques psicoterapéuticos que buscan el alivio y la cura del dolor psicológico. No están, ni mucho menos, todos los que son, ¿vale? Realmente era como imposible trasladarlo aquí, ¿no? Pero sí que la idea es que podamos tomar contacto con la gran diversidad de escuelas de psicoterapia. De alguna forma pretende ser una pincelada de la cosmovisión psicológica de nuestro tiempo, en el siglo XXI. Es decir, todos estos enfoques forman parte de nuestro bagaje, de nuestra cosmovisión psicológica. Tenéis aquí los 4 modelos fundamentales: el psicoanálisis y la evolución desde la perspectiva dinámica. La psicología, bueno, no los voy a nombrar, ¿vale? Pero ahí los tenéis. La psicología cognitiva con el enfoque cognitivo-conductual de segunda y tercera generación. Antes él nos hablaba de la terapia cognitiva basada en el mindfulness o la terapia de aceptación y compromiso, la terapia sistémica y luego las psicoterapias humanistas. Tenemos el enfoque centrado en la persona de Carl Rogers, donde, como también nos contaba Eloy, la empatía y la mirada incondicional positiva son fundamentales en este enfoque. También psicólogos como Rollo-May y Yalom, que provienen más de lo que sería la psicoterapia existencial, donde se plantea el sentido de la vida, la libertad, la muerte y la responsabilidad personal.
Fried y Laura Berks, ¿vale? Que plantean y desarrollan todo lo que es la terapia Gestalt, terapia gestáltica, siendo importantes conceptos, aquí he puesto algunos porque son grandes teorías, el concepto de contacto y retirada, la Gestalt fijada o las necesidades como motor. Wilhelm Reich y la bioenergética con Lower, donde el enfoque se centra en el cuerpo, el flujo de la energía y el movimiento, y Eric Berne y el análisis transaccional, los estados del yo, los juegos psicológicos, el guión de vida, por nombrar alguno de los conceptos fundamentales. ¿Sí? Aquí tenéis al pájaro Dodo. Dodo. ¿Lo conocéis? Sí. ¿No? Bueno, en el año, vamos a hablar también a nivel de historia, en el año 1936, ¿vale? Rosenberg sugirió que los factores comunes eran responsables de la aparente eficacia de las psicoterapias existentes. Una eficacia uniforme que él lo llamó el efecto del pájaro dodo, en referencia a el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, donde hay una carrera, la carrera del comité, y el veredicto que hace el pájaro dodo de esa carrera dice: todos han ganado y deben tener premios. ¿Vale? Posteriores investigaciones llegan a la conclusión, ¿vale?, para ver la efectividad de los distintos enfoques, ¿no? Veíamos antes esos cuatro modelos, esas cuatro escuelas. Tuvieron muchas investigaciones y mucho como desafío para ver qué psicoterapias eran más eficaces o más eficientes. Y ya en el año 36, Rosenberg plantea, es decir, parece que hay unos factores comunes, que es lo que hace que sean eficaces. Posteriores investigaciones llegan a la misma conclusión y que lo resumen con ese citado veredicto del pájaro dodo. ¿Vale? Investigaciones en el año 75, en 2002, bueno, aquí tenéis algunas recogidas, ¿vale? De alguna forma, Rosenberg anticipó el giro integrativo que experimentó la psicoterapia desde finales del siglo XX, donde el foco dejó de estar exclusivamente en la técnica para centrarse en la integración y en los elementos relacionales del cambio terapéutico. Como parece que los estudios no eran suficientes, la división de psicoterapia y psicología clínica de la APA, de la Asociación Americana de Psicología, también estableció grupos de trabajo para estudiar lo que funciona realmente en la relación terapéutica. Esa investigación, liderada por Norcross, identifica ciertos elementos en la relación muy vinculados con el resultado terapéutico. Se refiere en particular a la alianza, a la empatía, Eloy, a la aceptación, a la congruencia y al feedback del cliente. Todo tan parecido a lo que nos contaba antes Eloy respecto a Rogers. De alguna forma podemos decir que el pájaro dodo sigue teniendo razón. El veredicto sigue vivo y coleando en el siglo XXI. En la actualidad, desde las diferentes escuelas de psicoterapia, hay una clara tendencia a la integración y a lo relacional. También ocurre así en las psicoterapias, en la línea de las psicoterapias humanistas, en las que varias de ellas ponen el foco en la integración. La integración, bien desde los distintos enfoques de las psicoterapias humanistas, integrando
lo que veíamos en el cuadro, toda la parte rogeriana, la parte existencial, el análisis transaccional, la terapia Gestalt, la bioenergética y el análisis reichiano. Y también hay otros enfoques que toman la integración, además de integrar estas teorías humanistas, con teorías y conceptos de otras escuelas. En mi práctica clínica yo me inicié con el análisis transaccional, luego seguí mi formación con la psicoterapia integradora humanista y en los últimos 20 años en la práctica de la psicoterapia relacional integrativa, desde la que mayoritariamente trabajo como psicoterapeuta, como clínica. De este enfoque me impactó especialmente el trabajo con las memorias implícitas. Y me gustaría compartir alguna pincelada del enfoque de la psicoterapia relacional e integrativa como una forma de estar en relación. Porque desde este enfoque, desde la psicoterapia relacional e integrativa, la integración se refiere tanto a la integración en la personalidad del cliente como la integración de las teorías en un paradigma de personalidad adecuado en la relación. Enfatizando la integración de la personalidad, Erskine describe ayudar al cliente a tomar conciencia y asimilar el contenido de sus estados de yo, desarrollar un sentido del self que disminuya la necesidad de mecanismos de defensa y de un guión de vida, y retomar el mundo y las relaciones en pleno contacto, con pleno contacto. Y la integración también se refiere a la síntesis de suposiciones teóricas, afectivas, cognitivas, conductuales, fisiológicas, evolutivas y relacionales. Para no alargarme, no. Pero aquí tenéis desde este enfoque, en lo que se integra. Entonces, pensé, bueno, ¿qué podíamos, así, a vista de pájaro, ¿no? ¿Qué podríamos ver aquí juntos? Y pensé que una forma de estar en relación, nos podíamos centrar en dos de los principios fundamentales de la psicoterapia relacional integrativa. Uno sería, o el primero si queréis, todos los aspectos del funcionamiento humano, afectivo, conductual, cognitivo, fisiológico, son interdependientes y mutuamente causales. ¿Vale? Este primer principio se representa con este diagrama que muestra las dimensiones del funcionamiento humano y a la vez puertas al contacto del cliente. Ahí va a ser importante la sintonización de la terapeuta a la experiencia de la realidad del cliente, para que podamos identificar qué dimensión, qué puerta puede estar más abierta al contacto para poder ofrecer una intervención abierta e integradora donde el énfasis está puesto en la singularidad del cliente. Es decir, si una persona estas puertas, ¿no? Las podemos entender como, o estas dimensiones, si una persona, vamos a imaginar la dimensión más afectiva, ¿vale? Si su manera de mirar el mundo y de estar en relación con el mundo es desde lo afectivo, si sintonizamos para establecer la relación en esa dimensión o en esa puerta, probablemente la persona que estamos atendiendo se va a sentir comprendida, reconocida,
todos esos elementos que hablábamos de la empatía, de la congruencia, de la aceptación incondicional. ¿Vale? Eso no quiere decir que nos quedemos solamente en esa puerta, sino que después, para que pueda de algún modo ampliar su experiencia, podamos ir a las otras dimensiones. Pero para establecer ese primer contacto va a ser importante. El segundo principio, la relación constituye la esencia del ser humano y la actividad humana solo puede entenderse en el contexto de la relación. Es decir, es la relación lo que nos hace humanos. Y a modo de síntesis, cuando un cliente acude a nuestra consulta, viene a terapia, ¿no? Lo que busca es aliviar su malestar. De forma más consciente o difusa, ese malestar es el reflejo de fallos relacionales ocasionados por trauma acumulativo o trauma agudo en sus relaciones tempranas más significativas que se manifiestan en su presente. Que vuelven a repetir esas escenas, esas dinámicas, ¿no? Ya la última. Ya la última. Sí, la última, ya estoy. No sería exagerado decir que las personas que acuden a psicoterapia, y no solamente estas, padecen de relaciones y adolecen de ellas. Si además se considera que la relación terapéutica puede ser una relación única en la vida de uno, más sincera, genuina e implicada que otras, incluso del ámbito de la amistad, de la familia o de la intimidad, se entiende su papel fundamental y decisivo en la terapia y como terapia misma. Y para finalizar, ya acabo Maya, nombrar otro principio de la psicoterapia integrativa. Los seres humanos sufren de perturbaciones relacionales y no psicopatología. Es un ejercicio de disciplina, de tiempo, tremendo. Muchísimas gracias, Mar. Y creo que has explicado algo que también decía Eloy antes, ¿no? Entre el humanismo real o el humanismo retórico. Sí. En ese recorrido de alguna manera lo has traído. Muchísimas gracias. Y ahora vamos a hablar también de otra cosa que también es muy una pincelada porque también es amplísima. Ana Esteves, catedrática de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Deusto, directora del Máster de Psicología General Sanitario, responsable de la línea de investigación en adicciones sin sustancia y procesos cognitivo-emocionales y relacionales asociados, y colega con la que siempre se puede contar para estas cosas. Y para otras. Para otras. Gracias, Ana. Ella nos va a hablar de algo tan breve y tan fácil de poner 20 minutos como los modelos transdiagnósticos y transteóricos en el DSM. Casi nada. Bueno, igual sí que necesitaría el ordenador, o sea, cerquita para poder dar vueltas por los cambios. Sí, luego me cambio. Sí, te agradezco. Como el PDF. Sí. Bueno, igual hay que decir que era un tema cuando estuvimos entre... ¿Molesta, Para nada. Cuando estuvimos con el reparto, ¿no? Decir que, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a Maya por la invitación. Para mí es un honor y un privilegio estar aquí hoy, así que muchísimas gracias también al Colegio Oficial de Psicólogos y, bueno, pues muchas gracias también a mis compañeras y compañeros, ¿no? para formar parte de esta mesa. Hay que decir entre bambalinas que cada uno teníamos, y eso lo podemos contar. ¿Puedes contarme? Bueno, todo no se puede contar, pero bueno, esas cosas sí. Y de repente había que elegir. Y yo vi este tema y dije, me encanta. Y pensé que todo el mundo iba a querer este tema. Y cuando llega al reparto yo tenía una ansiedad, digo, bueno, a ver qué me toca, ¿sabes? Y de repente me toca este y era como todo el mundo era como, no, yo decía, ¡buah! Sí es el mejor de todos los temas. Así, ¿no? Dicho queda. Pues empezamos. Esto es sintonía. Esto es sintonía. Bueno, a ver, sí que necesito como moverme, o sea, para dar... Tiene que ser aquí necesariamente, ¿no? Sí, un poquito con... Ah, vale, pues entonces voy más rápido. Vale, voy. Vale. Bueno, bueno, lo más importante os traigo aquí. Esta idea, evidentemente, no es mía, es de Catherine Marsal,
porque dice, que esto es una cosa muy interesante, que cuando buscamos en Internet, por ejemplo, la palabra feto o la palabra niño, aparece esto. ¿Y qué creéis que es lo que falta? El cordón. Muy bien, ¿cómo se nota que eso de humanismo? El cordón umbilical. Y esto es muy importante porque da la sensación de que las personas, los espacios, vivimos como flotando en las cosas y que no hay relación, ¿no? Y cuando hablamos, esto sí va lento. Bueno, yo también a veces. Es importante porque a veces distinguimos el cerebro, el corazón. Os he puesto el corazón con todos los mecanismos porque, claro, sí que vemos que el corazón está como relacionado, ¿no? Necesitaba, pues, se bombea, etcétera. Pero el cerebro, nuestra mente, también está relacionada. Hay una cosa que se llama cuello que nos relaciona. Y a veces en esa desintegración hablamos eso como de partes como muy aisladas y no hablamos de lo trans, ¿no? De lo transoceánico que es todo lo que nos rodea. He puesto bueno, la verdad es que las fotos no son muy, bueno, es lo que he encontrado, pero el cerebro, o sea, el estómago en concreto lo he puesto porque la gente no lo incluía hasta ahora, éramos como, ¿no? El corazón y el cerebro. Sin embargo, hasta hace pocos años, hemos sabido que hay células, o sea, que hay neuronas dentro del estómago, con lo cual todo este sistema, esta corporalidad, todo lo que nos rodea, está quizás más integrado. Y nuestro deseo de organizar y a veces desintegra todo lo demás. En ese sentido, cuando hablamos... Me he saltado. Sí, no, me falta. Espera, va lento, así. Bueno, aquí había una imagen que hablaba de los pensamientos, de los sentimientos y de las emociones. Fijaros, yo misma, sí, bueno, para despacito, yo la veo ya, ¿eh? Vosotras todavía no, igual. Está en misterio, modo misterio. Bueno, a veces también, ¿no? No hay que estar así. Entonces, sí que es importante porque, fijaros, todo el aprendizaje y esa necesidad nuestra de controlar, de que todo esté cerrado en un bote, ¿no? Como que lo personal no afecta a lo laboral y lo laboral no afecta a lo personal y lo relacional no afecta a no sé qué, ¿no? Todo está mezclado, pero esa sensación de que los pensamientos son únicamente pensamientos, son únicamente razón, que los sentimientos son, oye, que no se ve de verdad, o sea, bueno, pues eso, pues yo lo veo, ¿eh? En ese sentido... Bueno, podemos girar, ¿no? Sí, además es curioso porque hay, ¿cómo se llama? Fotos que no se están pudiendo ver, no pasa nada. En ese sentido, en los últimos años están los modelos transdiagnósticos, ¿no? Y nos hablan que las personas somos mucho más complejas, ya lo sabíamos. Ese reduccionismo y esa necesidad de querer que las cosas entenderlas, ¿no? Hoy en día, cuando se habla incluso de geopolítica, la gente dice, es que las cosas entendemos como blanco o negro, son pensamientos, son sentimientos, sin ver el contexto que nos rodea, sin entender, sin dar ese espacio para escuchar y para entender qué es lo que nos está sucediendo. Bueno, a ver qué podéis ver. Este modelo que os traigo es un modelo conocido, es el modelo tripartito de Clark, como conocéis, donde durante tanto tiempo hemos intentado diseccionar, porque así lo hemos hecho, lo que es depresión, lo que es ansiedad, como que el malestar emocional no es un continuo, no es una amalgama que junta, ¿no? Este modelo es muy interesante porque de alguna manera nos dice aspectos que son fundamentales. Por ejemplo, que la comorbilidad entre ambos trastornos es enorme. Si siempre que se da uno, en la mayor parte de los casos se da el otro, quiere decir que tiene un aspecto trans que va más allá y que de alguna manera no es tan fácil diseccionar y decir cuáles son estos síntomas en un caso o en otro. Este modelo es muy importante porque al final, fijaros, la mayor parte del malestar emocional y de los diagnósticos que se hacen y de las dolencias del alma, ¿no?, que podemos hablar, tienen que ver con esta sintomatología. Os traigo una cosa breve, porque me acordé que habíamos hecho un trabajo hace unos años con unos compañeros de la Universidad Complutense, estaba en ese momento Juan Ramos bueno, les adoro, y Martín Salguero de la Universidad de Málaga, sobre el tratamiento diagnóstico de los desórdenes emocionales. Básicamente, lo que pensábamos era
que hay muchos aspectos que tenemos las personas y que cuando hacemos el abordaje, lo que muy bien decían mis compañeros, ¿no? Previamente, no estamos pensando en diseccionar todo, ¿no? Sino que hay procesos psicológicos comunes, que eso lo decimos también, el amor y el odio están muy cerca, ¿no? Pues claro, pues los mismos soportes son los mismos. Se critica toda esta parte de diagnóstico tradicional, donde todo tiene que caber. Fijaros cómo nos hemos revelado que hay, ¿no? En este momento de intentar que todo quepa en unos cajones estancos, ahora todo es tan fluido que la gente dice, a ver, vaya lío ahora, todo. O sea, bueno, pues esto es muy importante. Y nos planteábamos, gracias a ellos, porque fueron bueno, la verdad es que fueron tractor en este proyecto, intentamos, ¿no? De alguna manera cuestionar la forma clásica de diagnosticar estos trastornos individuales y ver un poco cuáles eran algunas de las variables que eran comunes, que aparecían, algunas como los pensamientos negativos, como la dificultad de regulación emocional, la evitación de experiencias internas, etcétera. Es curioso porque hay, por ejemplo, variables. Me estoy notando que hablo rápido, pero es que tengo. Voy. No te queda otra. Me queda, es lo que hay. Bueno, ya. Bueno, quiere decir que como la autoestima, que es, ¿no? Es que los que tienen mucha autoestima en el fondo tienen poca, ¿no? Al final todo tiene que ver con eso. Hicimos un intento, fue un intento, bueno, de aquella manera, pero hicimos un modelo general de los desórdenes emocionales, no merece el espacio hablar de él, pero fue un intento muy interesante de reflexión, de pensar lo que ocurría dentro de los trastornos, desórdenes emocionales mucho más, más prevalentes. Y algunas de las cosas, bueno, que estuvimos hablando, la verdad es que fue muy bonito todo el proceso, más allá de lo que luego hicimos después, pues eso, el pensar juntos lo que suponía la vulnerabilidad emocional, las cogniciones, las evitaciones, pues como estamos haciendo ahora, pero así a lo grande. En este sentido, algunos de los manuales, cuando hablábamos del DSM, varias cosas, ¿no? Lo primero es que hace poco estuve en la presentación de un libro que decía que acompañar es político, ¿no? Todas las personas, cuando hacemos, decían que toda teoría es una autoprofecía camuflada, ¿no? En ese sentido. Es muy interesante porque esa mirada que hacemos a los diagnósticos, por ejemplo, fijaros, solo dos cositas, más allá del DSM en sí mismo, nosotros hemos trabajado en los últimos años sobre todo la perspectiva de género. Los síntomas los expresamos de la misma manera las mujeres. ¿Dónde está el contexto cultural? ¿No? Estamos estableciendo modelos, por cierto, la mayor parte de ellas de los estudiantes de psicología, que son quienes rellenan los cuestionarios. Y os traigo simplemente dos autoras. Como no tengo mucho tiempo para desarrollar, esta es una autora que yo creo que es de referencia, me encanta, yo creo que me he leído todo lo que he encontrado en ese sentido y es muy interesante todo lo que hace sobre los sesgos de género, en este caso en el diagnóstico. Por cierto, ella es del ámbito de la medicina y lo hace con enfermedades físicas, o sea que si eso ocurre en enfermedades físicas, nos imaginamos lo que ocurre en enfermedades mentales. Y este es un manual que publicamos hace poco sobre darle la vuelta a cuáles son los diagnósticos y cuáles son los instrumentos de medir siguiendo el DSM y tratando de incluir la perspectiva de género, la gravedad de los síntomas y los pesos diferentes en unos casos y en otros, que era muy interesante. Bueno, claro, os he puesto un montón de libros, este es muy interesante también, ¿eh? Bueno, pero vamos, el anterior es de Javier Padilla, que imagino que la mayor parte de vosotros y vosotras lo conocéis, es a quien vamos a dejar morir, porque dentro de eso, y eso lo explica muy bien Carmen, ¿no? En ese sentido, la decisión de qué investigamos, a qué damos importancia, si a las emociones, si a los pensamientos, si a las conductas o a unos trastornos o a otros, tiene que ver con un modo político de cómo vemos las cosas. Dos estudios muy rápidos sobre el DSM que dicen que, aunque creen, o sea, y parece, ¿no?, que no hay evidencia que no hay directamente una relación y que los trastornos no están afectados, hay mucha relación entre las personas que diseñan los DSMs, el DSM y la industria farmacéutica. Estas son dos revisiones muy interesantes en este sentido que os recomiendo encarecidamente porque eso marca más allá un modelo mucho más biologicista y, por cierto, mucho menos humanista en ese sentido, ¿no? Que no habla de relación, habla de, bueno, no sé muy bien de lo que habla, pero de algo habla.
no sé, de cosas, ¿no? De cosas que se habla. Bueno, estas son dos revisiones juntas y otras muchas cosas. Voy a ir muy rápido, ya veréis. Bueno, aquí no llegaba como vamos tan lento. Y estas son algunas de las críticas, también mucho más, ¿cuántos pacientes realmente tienen una categoría diagnóstica? ¿Cuántos pacientes realmente encajan en un solo diagnóstico? Si todo es comórbido, ¿no? Fijaros que se habla de patología dual. Bueno, es un concepto, ¿no? Pero ¿cuándo las cosas no están asociadas? ¿En cuál de los casos, por ejemplo, yo que trabajo sobre todo adicciones comportamentales, no hay otros síntomas de malestar emocional, ¿no? Si es que es casi la norma. Podría haber alta heterogeneidad infradiagnóstica. Fijaros ahora, yo estoy muy interesada con la perspectiva de género en diagnósticos, las expresiones de TEA y TDAH en mujeres. O sea, quiero decir que es una cosa súper interesante, ¿no? Todo lo que está produciendo. Entonces, es un lenguaje común, pero es un lenguaje común, bueno, que tiene esas cosas. Común, bueno, pues no lo sé. Esto es... he visto que hay una jornada que, por cierto, yo no puedo estar y me encantaría porque algunas de las personas que van a venir son de mi afecto y de mi cariño, como por ejemplo Marino, que es alguien a quien conozco de la Universidad de Oviedo, y es muy interesante, lo que lo mencionabas también dentro de tu presentación, que me ha gustado mucho. Estamos hablando de que el DSM, una de mis áreas de investigación es el juego, o sea que podríamos apostar aquí quienes no estamos o han estado rápidamente en el DSM. Un juego, señores, con una distimia, oiga, ¿sabes? Ya tú sabes, el que fuma, el que no sé qué. Entonces, bueno, hay una psiquiatrización del malestar que tiene una repercusión muy importante en la medicalización de la enfermedad y, por cierto, de la parte poco humanista de acompañamiento, de relación, de cuidado, que es en el sentido profundo del humanismo verdadero, no del superficial, como comentaba Eloy, pues lo más importante. Estos son algunos libros, bueno, que a mí me gustan. Y para terminar, que estás sorprendida, ¿no? Bueno, yo también lo estoy. Estoy alucinada. Que vaya tan rápido, ¿verdad? Bueno, algunas cosas también para ir cerrando, ¿no? Os he puesto aquí un traje a medida, por cierto, un traje más unisex, porque siempre los trajes, ¿no?, van de una determinada manera. Y ahora, en la vanguardia de la psicología, la gente dice, no, es que ahora hay que hacer trajes a medida. Y yo decía, bueno, ¿y cuándo no ha habido que hacer trajes a medida? Porque es verdad que el prêt-à-porter, chicas y chicos, nos ha traído cosas muy buenas, ¿no? Pero hay cosas a veces que hay que arreglar. Ahora los bajos, por cierto, están muy bajos, ¿no? No sé qué. Bueno, hay que arreglar siempre las cosas. En este sentido, quizás abogar por modelos de más comprensión, ¿no? Más comprender realmente lo que tenemos delante, el malestar, pero de una manera, bueno, pues si estamos hablando de que la relación con los otros nos daña y la relación con los otros nos sana, también nosotros somos ejes y personas de relación en nuestras sociedades para generar sociedades mucho más igualitarias, mucho más comprensivas y mucho más cercanas, entendiendo, ¿no? ¿Cuántas personas en vuestras consultas no llegan y no le he dicho a nadie que esto siento? Como que soy la primera persona que lo siente y tú dices, bueno, pues es que eso es normal, ¿no? ¿Cuántas veces también me sale la parte de apuesta, entenderme que es a lo que voy, pero cuántas horas de vuestras vidas habéis escuchado a la gente diciendo, es que claro, y de verdad que esto es normal y le pasa a muchas más personas y entiendo que los entornos sociales, familiares, laborales, relacionales, ¿no?, de amistad, si esto fuera mucho más comprensivo sería distinto. Más compasión, que me parece fundamental en la vida, más de procesos, más humanidad, acompañar y ver de esa perspectiva humanista que todas las personas somos capaces en determinadas circunstancias, que para eso también las sociedades tienen que generar esas circunstancias de cambio que son fundamentales. La persona precede al diagnóstico, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones? Hay un vídeo que pongo en clase que me parece muy divertido. Mira, podía haberlo traído porque es un vídeo maravilloso, que es una mujer que va al psicólogo, entonces va a un programa de televisión y le preguntan, bueno, ¿qué te ha diagnosticado el psicólogo? Y dice, falta de dinero. Y me parece uno de los diagnósticos más acertados y transdiagnósticos, ese sí que es transdiagnósticos para muchas de las personas y de los dolores. Entonces, bueno, la persona precede al diagnóstico porque realmente hay que ver las circunstancias, ¿no?
personales, vivenciales, de carencias a todos los niveles. El DSM como herramienta, si hay que cambiar todo el tiempo, pues esa verdad ontológica, ¿no? Y esa verdad con mayúsculas, pues quizás, ¿no? Pues si varía y la hacen unos, pues ya perspectiva de género, poca. Aspecto cultural, poco. Y luego que los cristales de la cultura van variando, pero bueno, al final acabamos hablando, entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Eso, contextualizar el sufrimiento, validar el sufrimiento de la gente, cuidado con el sobrediagnóstico, porque entonces somos una sociedad enferma, somos las personas sufrimos, es legítimo nuestro sufrimiento, hay que entender que forma parte de la vida y bueno, pues integrar la teoría, las evidencias, tolerar la incertidumbre diagnóstica, os he puesto también, porque a veces es que tiene que ser blanco y negro, pues no, hombre, a veces es como ¿eres extrovertida o introvertida? Hombre, pues bueno, oye, depende, ¿no? Hay días, en situaciones, todo blanco o negro no puede ser. Y más y menos protocolos tan rígidos, ¿no? En esta sociedad hipercontrolada, que seguramente tendrá que ver con los malestares de la cultura y la incertidumbre, que quiere controlarlo todo y organizarlo todo y que nos está desbordando. Así que un poquito de flexibilidad. Y ya para terminar, ¿habéis visto esto? Es que no me lo creo yo. Rápidamente, os he puesto esta obra que igual muchas y muchos de vosotros conocéis. A mí la autora me gusta muchísimo, Rosa Bonheur, es de 1879, creo. Ahora igual alguno está buscando en Wikipedia y no, pero creo, me suena. Sí, hay gente buscando. Ay, por favor, más o menos, más o menos. Bueno, pero la obra se llama El Cid y es una obra muy interesante por varias cosas. La he traído especialmente porque estaba con ello, con una lectura y me ha parecido sugerente y un poco alegórica en ese sentido. Ella es una pintora muy interesante, que era animalista, que pintaba animales. Fijaros las fieras, ¿no? Tan grandes como un león, pero era curioso porque tenía dos cualidades que me parecen muy importantes. Una, tenía muchísima paciencia, para que los procesos no eran rápidos, ahora que todo va muy rápido, era como mucho más paciente y tenía animales alrededor y vivía rodeada de animales, así que viviendo e integrada en esos animales, en eso que tenía alrededor, se tomaba el tiempo de saber qué es lo que les pasaba, cómo eran, qué características tienen y fijaros qué maravilla de obra hace pintando así despacito. Y luego también esta parte alegórica del Cid como valores éticos, como valores aspectos. ¿Por qué lo traigo especialmente hoy? Porque me parece que es muy importante tener paciencia, ¿no? Poder observar con la calma e integrar. ¿Esto lo ha pintado alguien? ¿Sí? Pues, Bueno, es un ejercicio de paciencia, vais a ver que voy a ser capaz de manejarlo, más o menos, os tengo a vosotras aquí, pero en este caso, bueno, pues a veces desde las partes teóricas, yo me imagino a Bonaparte, ¿no? Napoleón haciendo la guerra entre unos y otros sin pensar que detrás de todo eso hay seres sufrientes, ¿no? Haciendo la guerra con esto, por aquí, por allá. Y también me imagino en el diseño de teorías psicológicas y me imagino en las clasificaciones diagnósticas no enfangarse, no arremangarse, no ver el dolor humano ni las consecuencias que tienen las cosas. Así que la mirada cerca incluso de animales tan fieros como los seres humanos o como los leones, siempre hace que sea una manera de integrar y de conocer más lo que nos rodea. Y muchas gracias. Fantástico, ¿eh? Era el tiempo. ¡Hala! No, ya han sobrado 2 minutos. Pero como veis es un ejercicio no solamente de conocimiento, sino de condensación y capacidad de comunicación impresionante. Muchísimas gracias, Alejandra. Yo voy a apuntar una frase que no es, has dicho muchas cosas de paciencia, pero dice que tener paciencia para entender a los animales, incluso a los tan fieros como los humanos, y la verdad es que has tenido mucha paciencia en poder preparar todo esto, así. Muchísimas gracias. Bueno, ahora va a traer nuestra compañera Verónica Aguado también, de nuevo, una cosa breve y fácil, en otros 20 minutos, ¿no? Bueno, primero voy a presentar, muchas ya le conocéis. Verónica es directora del Centro de Psicoterapia Ukedi, es también
Está bien, profesora. Bueno, voy a apuntar de todo lo que ella es doctora en psicología, profesora de la Universidad de Deusto, en el máster general sanitario, también en el sistémico, también es profesora en el máster de psicoterapia relacional integrativa y otra vez, por todos ellos, una persona dispuesta a rizar el rizo, es decir, lo difícil. Ella va a hablar ahora, casi nada, hablar de la distinción entre psicología y psicoterapia, neurociencia y psicoterapia. Admito que fue una sincronización que no me esperaba. Yo cada uno fuimos con el tema. A mí me encanta este, a mí este. ¡Uy, qué bien! Sí. Bueno, pues muchas gracias, María. Encantada. Mi mayor temor en esta presentación es el reduccionismo y la simplificación. Bueno, creo que, aunque no lo desee, voy a caer en ello. Y cuando nos juntamos, bueno, yo voy a seguir hablando, ¿eh? Cuando nos juntamos para darle un hilo conductor, ¿no? Y un sentido a nuestras presentaciones. Y decidimos presentar en este orden. En realidad, el sentido viene dado de ir desde el conocimiento, de ir desde ese conocimiento hacia la evaluación, hacia el diagnóstico. Y ahora la gran pregunta es, ¿y qué pasa con la intervención, no? Entonces, una pregunta que me estaba haciendo cuando se escuchaba esto, como va a darle entrada a mi presentación, es: ¿toda intervención es psicoterapia? La respuesta es que no, ni toda intervención psicológica es psicoterapia. Cuando hablamos de salud mental, nos viene a la mente que conectamos con la psicología, con términos tales como psicología, intervención psicológica, counseling, psicoterapia, pero no son lo mismo. Aunque a menudo, sin darnos cuenta en la utilización, ¿no?, de lo cotidiano, generalizamos y utilizamos los términos de forma indiferente. De hecho, no sé vuestra experiencia, pero yo desde hace ya un tiempo, una generalización muy habitual es: hago terapia. Y yo muchas veces pregunto: ¿qué es terapia? ¿No? ¿Hago terapia? ¿Qué terapia o qué tipo de terapia? Bueno, yo suelo preguntar, ¿no? Esto también está bien, porque es verdad que incorpora la terapia y esto es un avance pues maravilloso. Pero, ¿qué tipo de terapia? ¿Cuáles son los matices? Cada vez generalizamos más y nos referimos a las intervenciones psicológicas sin darnos cuenta que así perdemos esos matices, ¿vale? Entonces, generar esta confusión no es inocuo. Igual, tú vas pasándolo ahí. Ay, perdón, pero sí. Es bueno que también vaya pasando aquí. Sí, no, es que todavía no he ido a... Vale. Sí, estoy todavía en... Vale. Estaba viendo que tu pantalla no coincide con lo que tenemos aquí. Sí, no, esta es... tengo que traducir la presentación aquí a mi cerebro, porque si no me desvío como los ríos. Entonces, este es mi cauce. Vale. Sí. Me he quedado como dudosa de esto desde la presentación de Ana. Pero ahora sí. Bueno, fijaros en las imágenes. Luego, al final, os voy a contar por qué he colocado estas imágenes que, sobre todo la gente más joven, identificaréis que se hacen desde la inteligencia artificial. Porque esto, bueno, es que es fascinante. Yo estoy alucinando con esto, ¿no? Bueno, cuando utilizamos, como decíamos, los términos para intervenciones muy distintas, pero los mismos términos, podemos perder precisión clínica. Y en nuestro campo, esa precisión no es un elemento teórico únicamente, sino es una responsabilidad ética de cómo diferenciamos estos términos. La psicología, la psicoterapia, el counseling, depende de decisiones muy concretas sobre cómo qué ofrecemos. O sea, depende de las decisiones de qué estamos ofreciendo. Ya marca un encuadre. ¿A quién? ¿En qué momento? ¿Con qué encuadre, como decíamos? ¿Y en qué expectativa? ¿Qué puede esperar la persona sobre mi trabajo? ¿Qué puede esperar sobre esta intervención? No distinguir, no hacer una buena evaluación
en cuanto a la intervención, no al diagnóstico, como hablaba Ana, ¿no? Sino no distinguir, puede llevar tanto a sobreindicar, por ejemplo, procesos psicoterapéuticos, como infravalorar procesos que requieren una intervención psicoterapéutica más profunda y, por lo tanto, estar colocando recursos que no son sintónicos ni están adecuados a la necesidad real de ese proceso. La neurociencia contemporánea nos recuerda, además, aquello que los profesionales a nivel de práctica ya sabemos es de la experiencia, no todo cambio psicológico es del mismo orden. Algunos procesos facilitan transrelación, facilitan unos cambios más contextuales, sin embargo otros implican una reorganización interna mucho más profunda, un cambio más profundo. Y no todos están al mismo nivel, no son ni mejores ni peores, solo que no están al mismo nivel. Esta imagen me evocaba, ¿no? Y pensaba que el agua es agua, al igual que la psicología, el conocimiento de la psicología es psicología, pero cuando el agua se convierte en ríos o en riachuelos, esto no tiene el mismo impacto en la orografía, al igual que la orografía va a generar también una diferencia de cómo se constituye el agua, si en ríos o en riachuelos. De la misma manera, cuando nos apropiamos del conocimiento de la psicología y lo convertimos a través de diferentes modelos, lo convertimos en intervención, esa intervención, dependiendo de qué forma tiene, en qué contexto y bueno, a qué niveles intervenimos, va a tener un impacto diferente en la persona, inevitablemente. Y la persona, obviamente, es quien va a determinar o va a generar un impacto también en la forma de la intervención. Entonces, va a haber diferentes, es un orden diferente de todo esto, ¿no? Sin embargo, si nuestro lenguaje profesional a menudo utiliza los mismos términos para prácticas que activan procesos muy diferentes, se puede generar una confusión. Bueno, mi propuesta hoy, obviamente, no es introducir definiciones nuevas. De hecho, asumo, ¿no?, que todas y todos aquí conocemos estos términos y tenemos un acercamiento a su definición. Tampoco es tanto el abrir una discusión entre modelos, sino ordenar niveles que ya conocemos, integrando una perspectiva clínica relacional, que es esta herencia maravillosa del humanismo. Y además, compartiros aportes de la neurociencia para que estas distinciones sigan siendo clínicamente útiles y, sobre todo, éticamente orientadoras. Así que, como punto de partida, recordad qué es la psicología. Psicología es una disciplina científica y profesional muy amplia. Su función es producir conocimiento humano, o sea, conocimiento sobre el comportamiento humano y los procesos mentales, procesos cognitivos, psicológicos, emocionales, físicos, emocionales, etc. El propósito es también desarrollar modelos teóricos como mapas explicativos que nos orientan y formar profesionales capaces de investigar, evaluar e intervenir en diferentes contextos y a diferentes niveles de nuevo. En este sentido, la psicología produce conocimiento, pero no necesariamente la psicología va de la mano de la intervención. Puede haber psicología sin que haya una intervención psicológica. Sin embargo, en toda intervención psicológica, sobre todo una intervención psicológica rigurosa, sí hay un marco psicológico que lo sostiene. Este punto es fundamental porque nos recuerda que toda práctica clínica se apoya explícita o implícitamente en un modelo explicativo del funcionamiento humano. A partir de este conocimiento surgen distintas formas de aplicación y dentro de ellas la intervención. Obviamente no voy a mencionar todas las posibles intervenciones que hay, voy a centrarme en tres de forma concreta que sí son un buen ejemplo, yo creo que el uso más cotidiano, bueno, cotidiano, más habitual, de las personas que trabajamos en intervención. El agua. Perdonad. Me voy a centrar en tres niveles: intervención psicológica focalizada, el counseling y la psicoterapia. La intervención sí. La intervención psicológica focalizada.
Este tipo de intervención se orienta a objetivos concretos y delimitados, por ejemplo, el manejo de estrés, la psicoeducación, el entrenamiento en habilidades de afrontamiento o el acompañamiento ante una situación vital específica, situaciones de crisis y emergencia, por ejemplo. Cada vez podemos observar podemos ver la presencia de compañeros y compañeras, afortunadamente su presencia en situaciones trágicas, como las que pues, hace poco se ha vivido en Córdoba, ¿no? Están ahí con un objetivo y con una intervención muy concreta y muy focalizada. Aquí el foco está puesto en resolver, entre comillas, un problema definido en un tiempo muy delimitado y con una lógica más bien instrumental. Es decir, el cambio que se busca es funcional. Se busca reducir los síntomas o reducir el impacto de una situación, mejorar los recursos, aumentar la sensación de control o de competencia. No se pretende una transformación profunda de la personalidad ni de los patrones relacionales, ni un cambio a nivel vital. Y sin embargo, son intervenciones fundamentales. Ya os he dicho que probablemente sea muy reduccionista, pero es por encuadrar. ¿Vale? Un nivel cualitativamente distinto, pero cercano también, está el counseling psicológico. El counseling se centra en el acompañamiento de personas que atraviesan crisis vitales, por ejemplo, transacciones de la vida, duelos, conflictos relacionales, procesos de toma de decisión o crisis más normativas. El counseling trabaja con sufrimiento humano real, pero idealmente, lo voy a poner entre comillas, idealmente trabaja con personas cuya capacidad de contacto, reflexión y autorregulación está relativamente preservada. Esto luego voy a profundizar un poquito en esta idea, ¿vale? Históricamente, el counseling, y solo lo voy a mencionar porque yo creo que, vamos, lo habéis contextualizado maravillosamente, se ubica desde, o sea, sobre todo la obra de Carl Rogers fue el primer autor que incorporó la relación de acompañamiento y de apoyo como una intervención tremendamente valiosa y psicológica. Entonces, el counseling se ubica un poco históricamente en esos lugares. El énfasis aquí del counseling está en la escucha activa, la clarificación, la validación emocional y el apoyo. Él o la profesional se posiciona como alguien que acompaña y facilita procesos de comprensión personal y de cambio. El counseling, como decíamos, trabaja con el sufrimiento humano, pero no con la reorganización profunda del ser. De ahí que teóricamente trabajar desde el counseling está más indicado con personas que presentan un funcionamiento psíquico lo suficientemente regulado. Esto sabemos que en la práctica, como bien decía Ana, delimitar es una cuestión teórica y de organizar para poder movernos. Luego en la práctica es diferente, ¿no? Los objetivos del counseling son sostener, regular y ayudar a atravesar o a resolver momentos difíciles de la vida, potenciando recursos personales y competencias ya disponibles, pero sin tener tan en cuenta los patrones inconscientes arcaicos. Es decir, será importante la indagación histórica y contextualizar la historia para generar comprensión, pero no es un espacio en el que se trabaja en el counseling. Por ello, la intervención se centra sobre todo en el aquí y ahora, en este contexto. La relación terapéutica acompaña, facilita. La psicoterapia, en cambio, ya supone un salto cualitativo. No es simplemente una intervención más prolongada ni un counseling más intenso. Es otra cosa totalmente diferente. La psicoterapia es un proceso clínico sostenido en el tiempo, y damos tiempo de forma relativa, que se desarrolla dentro de un encuadre específico y que tiene como eje central la relación psicoterapéutica. Su objetivo no es solo el alivio sintomático, que por supuesto también, sino transformar los patrones relacionales, emocionales y experienciales inconscientes, que suelen tener raíces tempranas y profundas, que se guardan generalmente en la memoria implícita. O sea que ya requiere una intervención que debiera de
ser capaz, entre comillas, de llegar a esas memorias implícitas. Esto no es tan fácil y no es tan sencillo, ya es un nivel mucho más complejo. Psicoterapia no trabajamos únicamente con lo que la persona sabe de sí misma, sino con lo que vive, repita y reactualiza y refuerza en la relación, sobre todo aquello que emerge en la relación psicoterapéutica. Para quienes estéis familiarizados con el modelo de la psicoterapia relacional integrativa de Richard Erskine, que ya lo habéis ido mencionando, os sonará el constructo del sistema de guión. Se trabaja en el sistema de guión desde el cambio profundo del guión. Aquí el cambio no es cognitivo, es experiencial. No se trata solo de entender, sino de vivir algo diferente. La relación no solo acompaña, como en el counseling o como la intervención más focalizada, sino que se convierte en el propio foco de intervención, o sea, en el propio eje, es la propia eje a través del cual vamos a intervenir. El counseling, bueno, de aquí realmente es esta idea, ¿no? Dentro de que la relación terapéutica es fundamental, en el counseling la relación sostiene y acompaña, genera un contexto, genera una forma de acompañamiento. Sin embargo, en psicoterapia la relación, además de sostener y acompañar, revela y transforma. De ahí el trabajo con la transferencia y la contratransferencia. Esto cambia, es un eje totalmente diferente. Y todo esto no es una diferencia sobre la calidad de las intervenciones, ni mucho menos, ni sobre la relevancia o no relevancia, sino que es una diferencia en cuanto al nivel de profundidad y el objetivo de cambio. El counseling y la psicoterapia, y también, por supuesto, toda intervención más focalizada, comparten fundamentos relacionales y psicológicos. En la base está el conocimiento de la psicología, pero se diferencian en el nivel de complejidad clínica, el alcance del cambio buscado y el tipo de procesos psicológicos y neurobiológicos implicados, que ahí es el puente a la neurociencia. Por supuesto que no son excluyentes, ¿no? Esta imagen, que no la he creado yo, me la ha dado la inteligencia artificial, me parece fabulosa, ¿no? Porque realmente representa metafóricamente, ¿no? Cuando estamos trabajando en una psicoterapia, no significa que estemos todo el rato abajo. En una psicoterapia vamos cambiando de niveles. A veces nos toca sostener y hacer una intervención focalizada, atender ciertos aspectos. Sin embargo, si estoy haciendo una intervención más desde el counseling, el contrato terapéutico no está aquí, está ahí. Y el encuadre es importante mantenerlo. Y si es necesario cambiar el encuadre, se cambia. Pero poder explicitar nos va a dar una guía y focos. Y como os decía, parte de lo que diferencia el nivel de la intervención son los procesos que se activan a nivel neurobiológicos. Y este es precisamente el punto donde los aportes de la neurociencia contemporánea resultan fundamentales. Autores como Daniel Siegel han mostrado, bueno, obviamente en neurociencia, pues imaginad el campo este, yo he cogido 4 para hacer una conexión y sobre todo para incorporar la perspectiva relacional, ¿vale? Pero obviamente pues es un campo tremendamente amplio, ¿no? Bueno, ¿qué nos dice Siegel? Nos dice que se ha mostrado cómo el cerebro es un órgano profundamente plástico y relacional. La neuroplasticidad nos indica que el cerebro cambia en función de la experiencia, no solamente del conocimiento, especialmente cuando ésta es emocionalmente significativa y se da en un contexto relacional seguro. Desde esta perspectiva entendemos que muchas de las experiencias que generan sufrimiento no están almacenadas como recuerdos narrativos, sino como memoria implícita, que ya se ha ido mencionando, corporal y emocional. Alan Scott, otro autor que ha estudiado mucho este tipo de memorias, ha subrayado cómo estas memorias tempranas, se organizan en el hemisferio derecho y en los sistemas de regulación emocional, fuera del alcance directo
menos directo del lenguaje y de la reflexión consciente. Me falta poco, muy poquito. Esto explica por qué la información, la observación, el consejo, incluso la comprensión intelectual, que son muy importantes en intervenciones focalizadas o en el counseling, por ejemplo, no siempre producen cambios profundos y duraderos, ¿no? El sistema nervioso, entendido en la experiencia psíquica, no se organiza solo con explicaciones, sino a través de experiencias relacionales repetidas, coherentes y suficientemente seguras para que puedan darse experiencias reparadoras. Bueno, no sé si he dado bien. Sí, sí, vale. Bueno, mencionar que la teoría del desarrollo, por ejemplo, de Bowlby y tanto la teoría polivagal nos recuerdan que la regulación emocional en su origen es un proceso interpersonal, es decir, relacional. Aprendemos a regularnos en relación con otros. Por eso en psicoterapia la relación no es un mero contexto donde se aplican las técnicas, sino el principal agente del cambio. En psicoterapia, la psicoterapia permite, está avisando de la hora, la psicoterapia permite que el sistema nervioso de la persona con la que trabajamos experimente una forma distinta de estar con un otro. Y esa es básicamente y complejamente parte del eje de esa intervención. Y ya para ir finalizando, sí me gustaría que ya Mar lo ha presentado, cómo el diferenciar estos niveles no es fragmentar la práctica clínica, es afinar y reconocer qué ofrece cada modalidad. Quisiera subrayar que en especial la psicoterapia, y es muy importante porque sí es cierto que algo que además con colegas estamos hablando a menudo, se habla de una psicoterapia cuando se está hablando de counseling, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que es importante poder tener conocimiento de estas diferencias. Quiero subrayar que la psicoterapia como una experiencia relacional es importante que se genere, que pueda promocionar la transformación, ya que actúa allí donde el sufrimiento se reorganiza, es decir, en la confluencia entre la cognición, el cuerpo, las emociones, la relación y en todo el sistema de ser. La conducta generalmente es la acción de ese proceso interno, ¿vale? Y ya, ahora sí, a modo de conclusión, bueno, esto lo voy a saltar, ¿vale? Que ya lo he visto. Voy a ir a las referencias porque sí quiero mencionar bueno, una idea importante es que la neurociencia nos ayuda no tanto como a quitar validez, sino a organizar y a dar un sentido a este orden en el cambio interno. Y sí quería mencionar que, bueno, cuando empecé a preparar esta presentación, ¿no? Yo pienso mucho en imágenes y simplemente mencionar que la inteligencia artificial ya veremos qué intervenciones psicológicas nos va a ofrecer. Porque ha venido para quedarse y además para orientarnos. Así que vamos a ver. Bueno, nada, muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias. Estamos casi en tiempos en que sé que ha sido muchísima información, pero sí le vamos a pedir a Eloy que nos hable brevemente del concepto de cura. Creo que preguntas, suspiros y comentarios nos van a quedar para otro día, porque ha sido muchísima información muy importante. ¿Nos hablas un poco del concepto de lectura que ha estado como entre la cama? Sí, bueno, cualquier intervención psicológica, como decía Verónica, parte de un marco de referencia de cómo se entiende a la persona, al ser humano, ¿no? La cura como alivio de síntomas o como sanación integral, ¿no? Lo que nos llevaría a cómo el humanismo plantea también aquí y va permeando en la psicología contemporánea, ¿no? Curar frente a sanar. Una distinción que lo cambia todo. Aquí está el giro más importante. El modelo médico habla de curar, eliminar síntomas. Tomas el medicamento, desaparece el síntoma, listo, estás curado. Pero la psicología humanista distingue esto de sanar.
entendiendo como un proceso integral donde la persona recupera su integridad, su conexión consigo misma y su capacidad de vivir auténticamente. Podríamos estar curados, sin síntomas, pero no sanadas, fragmentadas, desconectadas de vuestra verdadera naturaleza, o inversamente, podríais estar viviendo con una enfermedad incurable, digamos una enfermedad neurodegenerativa, una enfermedad sin cura conocida, una enfermedad crónica, y estar profundamente sanadas, en el sentido de tener paz, coherencia y propósito. La sanación es el viaje, la cura es la llegada del síntoma, son cosas distintas. ¿Cómo sucede la cura desde el punto de vista, desde la mirada humanista? En congruencia y en relación. Para Rogers, hablo mucho de Rogers, pero os invitaría a que os acerquéis a Rogers, porque es una persona muy interesante y bastante desconocida. Entre otras cosas, él estuvo nominado al Premio Nobel de la Paz, fue uno de los pioneros en la investigación en psicoterapia, es una figura realmente interesante. Para Rogers hablaba de la congruencia psicológica, ¿no? O sea, la cura era como el logro de esa congruencia. Cuando María, si os acordáis que hablábamos antes de María, finalmente reconoce que su verdadera necesidad es crear, es el arte, ¿no? Que eso no es menos válido que la ingeniería, que puede ser creativa y responsable a la vez. Cuando reconcilia su autoconcepto con su experiencia real, esto es la cura, recupera la integridad. Nuestros clientes gradualmente dejan de defenderse contra su propia experiencia. Las defensas que lo mantienen escindido, disociado, se van relajando y va recuperando contacto con su propia realidad interna. Esa comprensión visceral es lo que Rogers llamaba insight, es lo que transforma. Y la relación terapéutica como el medio y no el contexto de la cura. Aquí está la parte más radical. La relación terapéutica no es un contexto para aplicar técnicas, es el tratamiento mismo. El encuentro genuino entre dos seres humanos, lo que algunos llaman la energía vital del contacto auténtico, es la fuente principal del cambio. Esto rechaza el modelo médico clásico, donde el terapeuta es un experto distante que diagnostica y prescribe, propone una relación de tú a tú, donde ambos se encuentran en una búsqueda conjunta de significado. Esta centralidad en la relación terapéutica es notable porque, como veremos, se ha convertido en un principio transversal, nuevamente, que hoy en día es reconocido incluso por terapeutas que no se identifican explícitamente como humanistas. Esto nos lleva a unas implicaciones clínicas y futuras. La salud mental como proceso, no como estado. Hablaba también Ana en otros diagnósticos, del diagnóstico como proceso, ¿no? La integración del enfoque humanista en la psicología contemporánea ha generado un cambio fundamental. La salud mental es concebida cada vez más como un proceso continuo de desarrollo y ajuste, no como un estado estable que se logra y se mantiene. Esta perspectiva tiene profundas implicaciones clínicas. En primer lugar, relativiza la importancia del diagnóstico. Si bien los diagnósticos nosológicos siguen siendo útiles para una comunicación profesional, ya no se consideran verdad absoluta. Un diagnóstico de depresión no define a una persona, sino define un aspecto funcional en un momento específico del tiempo. Y en segundo lugar, enfatiza la prevención y la promoción. Dado que la salud mental es un proceso dinámico, el trabajo clínico no se limita a tratar crisis manifiestas, sino a acompañar a las personas en el desarrollo de sus recursos. ¿Cuál es el futuro? Hacia una práctica verdaderamente integradora. Las proyecciones para la psicología futura sugieren que los principios humanistas no desaparecerán, sino que se volverán aún más centrales. La APA, la Asociación Americana de Psicología, identifica como tendencias, como si de moda se tratase, como tendencias para este 2026 en psicología 3 puntos. El primero, la atención centrada en la persona, donde los avances tecnológicos, la IA, la realidad virtual, se utilizan para personalizar y humanizar la intervención, no para reemplazar la relación terapéutica. Segunda,
Un enfoque holístico e integrador, que reconoce la complejidad del ser humano y rechaza reduccionismos. Tercero, la justicia social y la equidad, reconociendo que la salud mental está inseparablemente vinculada a contextos socioeconómicos y culturales y el género, etc. Esto lo dice la APA como tendencias para el 2026. Estas tendencias son, en esencia, una profundización del compromiso humanista original. Ver a cada persona en su singularidad, respetar su autonomía y dignidad y trabajar en pos de su florecimiento integral. Limitaciones y desafíos pendientes. Sin embargo, la transversalidad del enfoque humanista también presenta desafíos. La integración de múltiples enfoques requiere formación rigurosa en profesionales que comprendan tanto los principios subyacentes como las técnicas específicas de intervención. Además, en un contexto de creciente presión por resultados cuantificables y eficiencia económica, el énfasis humanista en la relación genuina y el acompañamiento reflexivo es más importante que nunca y puede verse erosionado. Existe también un riesgo, que hablábamos ya un poco, el humanismo superficial, la adopción retórica de un lenguaje humanista sin una verdadera transformación epistemológica de la mirada. La aceptación incondicional y la empatía genuina son disposiciones fundamentales que requieren autorreflexión continua y no meras técnicas que pueden aplicarse. Por lo tanto, y para terminar, el futuro os diría que pertenece a los que saben preguntar. El enfoque humanista no es un movimiento del siglo XX que quedó atrás. Es una orientación fundacional que sigue redefiniendo cómo entendemos la salud, la enfermedad y la transformación humana a día de hoy. Su contribución central, que la salud es más que la ausencia de síntomas, que la cura implica congruencia, autenticidad y que la relación terapéutica genuina es central, ha permeado transversalmente en toda la psicología de nuestro tiempo. Se ve en el modelo biopsicosocial, que usa casi todo el mundo, lo ves en la psicología positiva, que valida empíricamente lo que Rogers intuía, lo vemos en las terapias de tercera generación que sintetizan conductismo y humanismo, lo vemos en los psicoterapeutas integradores que combinan técnicas dentro de un marco fundamentalmente humanista. Mirando hacia el futuro, la transversalidad de la psicología y de la psicoterapia humanista parece consolidarse. A medida que la psicología enfrenta la complejidad de seres humanos en contextos cada vez más complejos, atravesados por presiones tecnológicas, sociales, existenciales, la insistencia humanista en la singularidad, la autenticidad, la relación genuina y el potencial de crecimiento se vuelve paradójicamente más necesario. La pregunta ya no es si el humanismo tendrá un lugar en la psicología futura, sino cómo integraremos aún más profundamente sus principios en nuestras prácticas cotidianas. Ya que la salud es más que la ausencia de síntomas y que la transformación genuina requiere de un encuentro auténtico entre seres humanos. En ese encuentro auténtico, esa relación donde uno realmente se siente relevante, es visto, realmente aceptado, realmente comprendido, reside la verdadera cura. Muchísimas gracias. No quitarles tiempo ni se haya adoptado un tiempo para que podáis aplaudirles, pero creo que todos y cada uno se merecen un inmenso aplauso por la profundidad, la rigurosidad y el trabajo tan inspirador. Miles de preguntas, pero creo que nos hemos excedido en el tiempo. Os agradezco muchísimo. También al COP que están esperándonos para cerrar todo esto. Y bueno, pues si hay preguntas, espero que las recojan y alguna de ellas podremos ir respondiendo más adelante. 2 o 3 al menos, ¿no? Que le preguntaré a Gustané si han recogido alguna pregunta y me pues, enviaré la respuesta al COP para que la puedan emitir. Gracias y un enorme aplauso. Gracias por vuestra atención.